por usted, ¿qué pasaba? Que no salía aquí en las páginas mías, en las redes sociales. Cuéntelo usted mismo. Bueno, saludo cordial en nombre del Señor Jesús para Miguel, su esposa, una invitada especial que tenemos aquí en la casa de Miguel. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. La Biblia es específica, ella dice que es lámpara a nuestros pies, que es viva y eficaz. A Miguel, gracias porque hasta aquí ha sido una bendición para mí, ha sido como un hermano y me ha mantenido fielmente su amistad para darme la oportunidad que me ha dado hasta hoy, pero vamos a pasar a la segunda parte. Ahora necesitamos enseñarle a las personas acerca de las profecías. Las profecías nos dicen que son como una luz, son como una lámpara, es decir, la Biblia tiene 31.000 versículos, tiene 1189 capítulos, tiene 2 pactos o 2 testamentos, está dividida en varios grupos académicos, los libros, como por ejemplo, los Salmos son 5 libros en un libro. Los Salmos son 150 salmos. Los Proverbios son más de 3.000, pero aparecen nomás 31 capítulos. Dentro de este escrito, la Biblia, 8 millones de seguidores y lo eliminé. sí, Pero por equivocación. Qué falla, ¿no? Bueno, aquí tengo nueva pregunta para usted. ¿Cómo llamó Dios las dos grandes lumbreras, al sol y a la luna. La lumbrera mayor es el sol y la lumbrera menor es la Es luna. fácil, no, pregunta fácil. No, pregunta fácil no. La pregunta es por qué. Pues si usted iba a hablar de lumbrera, yo sabía que era lumbrera. Y eso no lo hemos preparado, delante de Dios, esto Miguel. Una de las cosas que yo quiero hablar con la audiencia de Miguel, que ojalá vuelva y retomen esa intención del principio de seguir. Es que yo no preparamos así. No, usted no sabe que esta pregunta, usted no sabe nada, usted acaba llegamos, ¿no? Sí, delante de Dios. De mí. Pero ya usted respondió, ¿es cierto? Pero aquí tengo otra. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo? Hagamos al hombre. Esa pregunta es fácil para usted que es un hombre sabio. La gloria es para Dios. El soliloquio teológico es hablar con uno mismo. Por ejemplo, decir, hagamos esto, hermano, pareciéndose con uno mismo. En la eternidad siempre ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos han coexistido por siempre. Dios puede hablar con su Hijo desde la eternidad y decirle hagamos, porque Él está presente en el Padre. La pregunta es, Dios no invitó, ¿creen ustedes que Él le dijo a alguien que hiciera al Hijo con Él? No. Ahora bien, aquí Dios dice hagamos, ahora yo le muestro a usted a la sabiduría hablando. ¿Cómo así? La sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios habla y dice así, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Está hablando Salomón, pero mire, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. O sea, la sabiduría va a un sitio y observa. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Vea, en el capítulo 8, versículo 4 de Proverbios, hay alguien que habla y dice, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Oíd porque hablaré cosas excelentes y hablaré cosas, dice. Es decir, aquí está hablando la sabiduría, como si fuera Dios. Es que Dios le habla la sabiduría para que hagan al hombre. La pregunta que Miguel dice, ¿a quién le dijo Dios? Hagamos al hombre, pues a él mismo, pero a uno de sus atributos que él tiene. Él es uno solo, uno es un hombre, pero tiene
5 aspectos característicos. Ahora muy bien, yo le voy a decir de una vez a la humanidad que no sabía. ¿Con quién está hablando Dios ahí? Con sus 7 espíritus. Dios tiene 7 espíritus y no puede estar hablando con alguien sino con sus espíritus. Los que conocen la Biblia y conocen la teología saben que Dios tiene 7 espíritus. Y los 7 espíritus de Dios están presentes con Él. Y aquí uno está hablando como si fuera diferente, pero es uno de los espíritus de Dios. Uno de los espíritus de Dios más poderosos es la sabiduría. Ese es un espíritu de Dios. La santidad. Y aquí la sabiduría habla como si fuera alguien diferente a Dios, pero es Dios mismo, como espíritu de sabiduría, habla. ¿A quién le dijo Dios que hicieran al hombre? Los trinitarios dicen que está hablando con el Hijo, porque el Hijo es coeterno, es decir, ha estado siempre con Dios. Pero mira, Miguel me dice que a quién estaba hablando, ¿es cierto? Si hubiera estado hablando con alguien para que crearan 2 al hombre, no diría en el versículo que sigue, y creó Dios al hombre, lo creó. Entonces a quien le habló no era para que lo ayudaran a crear al hombre. Cuando él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿quién dijo ese versículo? ¿Quién dijo hagamos? El libro perdido de Enoc, o el libro de Génesis, fue escrito por Enoc. Enoc vivió con Dios 365 años y los teólogos actuales, Miguel, dicen que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, pero no es verdad. Moisés no data, ni siquiera con la cabezota que tenía, de alcanzar los hechos tan poderosos que hubieron en el libro de Génesis. Desde la creación del hombre, la caída de la primera pareja, el diluvio, y ver manifestado a Dios en su creación. Mejor dicho, Miguel, Dios estaba hablando consigo mismo. Bueno, Jorge, muchas gracias por esa gran enseñanza. Es bueno saber todo eso. Yo que no sé mucho de la Biblia. No. Aquí tengo otra que sí siempre he querido saber. ¿Cuáles son los orígenes de los cielos y la tierra? Los orígenes de los cielos y la tierra, en principio aparecen en las mismas escrituras. En el capítulo 1 de la misma Biblia dice que los orígenes son producto de la palabra de Dios. Y dijo Dios, y mandó Dios, y volvió a ser Dios. Los orígenes de los cielos y de la tierra aparecen en Génesis 1:1, pero hay algo que entender y es el sistema solar, el universo, el cosmos. ¿Para qué está Júpiter allá? Ahora, ¿por qué le pusieron el nombre Júpiter? Saturno, Plutón, Mercurio, Venus, Marte. Esos planetas, ¿para qué fueron puestos ahí? El origen del universo, de los cielos y de la tierra, está en Génesis 1:1 y los creó Dios. ¿Para qué? Él me dice que cuáles son, para mostrar su poder, porque en el 2 ahí vemos la diplomacia y la ternura y el verdadero propósito de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Miguel, frente a una tierra desordenada y vacía, donde lo único que hay es el sitio para yo mostrar mi poder y ordenar, pues sencillo lo hago si yo tengo el poder. Ahora bien, miren la grandeza y la magnificencia de Dios que ordena la tierra siendo tan grande. Y después el salmista sale gritando, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vio Dios que era bueno, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y un día y una mañana. Miguel, el origen de eso, de los cielos y de la tierra, está, no en Dios, sí en Dios, en su palabra. La palabra de Dios
fue la que dio origen a todo lo que existe hoy. Por eso su palabra, perdón, dentro de la misma Biblia, la palabra de Dios se da a resaltar como enseñanza principal para la humanidad. Lo que Dios quiere que se conozca es su palabra. Y en su palabra aparece su Hijo Redentor. Amén. ¿Cómo llamó Dios la reunión de las aguas? Y a las aguas llamó mares. Y a los secos llamó tierra. Así la llamó. Sí. Tengo otra preguntita también. Vea, mira, ese está en el 10. Acá. Igualito como me la pregunta, dice acá. Sí. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Eso ya sabe de memoria también, ¿cierto? Yo le cité detalles de la escritura, por eso le cité con la boca y luego le mostré con la Biblia. Sí, sí. Amén. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando llegó a la tierra? Lo primero que hizo Jesús cuando llegó a la tierra, pongan cuidado. Lo primero que hizo Jesús cuando llegó a la tierra fue recibir el presente de los 3 Reyes Magos. Porque eso lo hizo estando en la tierra. Porque me dice, cuando llegó a la tierra, y cuando llegó a la tierra tiene que ser un bebé. Ahora, cuando empezó su ministerio, hizo otras cosas. Pero cuando él llegó a la tierra es cuando él nace de María en el establo. Pero no, lo primero que él hizo fue limpiar a un leproso. ¿Y cómo estaba la tierra cuando llegó? Cuando Jesús llegó. Uy, la tierra estaba, vea cómo estaba la tierra. Isaías 1 dice, ¿A dónde lo botó? en Isaías 1, todo corazón está doliente, toda cabeza está enferma.